Bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay muchos temas de qué hablar, pero por estos días es ineludible hablar del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria que inició su trámite este martes en la Cámara de Representantes. Fue muy difícil conseguir, hasta donde me da la impresión por mis invitados, alguien que estuviera a favor del proyecto y que tuviera el conocimiento suficiente. Por eso me da la impresión que los tres invitados de esta noche a Mesa de Opinión, todos son críticos del proyecto de financiamiento o equilibrio presupuestal. Ellos son el profesor Eduardo Sarmiento, muchas veces invitado a este programa, una autoridad económica, un profesor de profesores. Álvaro Yunes, que es presidente de Fedispetrol, y Fidel Cardona, que es experto tributarista y que fue consejero auxiliar del Consejo de Estado. Con ellos vamos a hablar en la siguiente hora. Profesor Sarmiento, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a su programa. ¿Cómo le va? Bien, bien. Preocupado como de costumbre. Todos estamos preocupados. ¿Por qué nos ha causado tanta preocupación si el IVA hace tiempos que no lo incluyeron? Y no pasó nada y me parece, para comenzar, que el IVA a los productos de la canasta familiar es una medida absolutamente inconstitucional. Empiezo por ahí. ¿Por qué ese proceso se ha venido, por así llamarlo, agravando? ¿Y por qué la Corte Constitucional no ha declarado inconstitucionales tantas reformas tributarias y tantos aumentos del IVA? Bueno, porque ha sido arrollada por los acontecimientos. El gobierno dice, necesito el IVA y si no, no hay universidades, no hay salud, no hay pensiones, no hay atención a los más necesitados. ¿Y dónde queda el Estado de Derecho? Y el Estado de Derecho queda relegado. Como usted lo dice, la Constitución establece claramente que el sistema tributario debe ser justo y progresivo. Y el IVA es el mejor ejemplo de un tributo injusto y regresivo. Porque en la medida en que usted tiene menos, paga más. Si usted tiene menos, paga el mismo porcentaje que el que tiene más. Entonces, el que tiene más no paga más y el que tiene menos sí acaba pagando más. Profesor Fidel Cardona, ¿qué es el IVA? Porque es que hay que partir de hechos elementales para que todos entendamos. Bueno, gracias. Pues el IVA es el impuesto al valor agregado. Es decir, es un impuesto que se cobra a través de una tarifa fija sin importar la capacidad contributiva del contribuyente. Por eso es regresivo. De ahí que sea el ejemplo típico de los impuestos regresivos. Así como el impuesto sobre la renta es el ejemplo típico de impuestos progresivos, este es regresivo. Y no podemos pretender nosotros redistribuir el ingreso gravando a las clases populares. ¿Y por qué, si hay muchas maneras de financiar el Estado, por qué se ha recurrido tan frecuentemente y aumentándolo en qué proporciones? Luego se nos olvidó todos los restantes mecanismos que hay para financiar el Estado. Bueno, desde el punto de vista de una reforma tributaria es muy fácil aumentar el IVA, simplemente aumentar un porcentaje, pasarlo del 16 al 19, o como pretendemos ahora con los de la canasta familiar, pasarlos del 0 al 18. Eso es muy elemental. ¿Y el fácil recaudo? Muy fácil de hacer y relativamente fácil recaudo, pero se nos olvidan los niveles de evasión en que estamos nosotros, por ejemplo. Según lo ha reconocido la misma Administración de Impuestos, la evasión del IVA ronda alrededor del 29%.
y la de renta ronda el 40%. El doctor Juan Ricardo Ortega, que ha sido muy estudioso y muy juicioso en su análisis, dice que esas evasiones rondan el 65%, y seguramente algún fundamento debe tener. Es un poco exagerado, pero creo que tiene algún fundamento él en su afirmación. ¿Qué le encuentra Álvaro Yunes de positivo a la reforma? Al proyecto, pues. Digamos que la idea de conseguir más recursos, pero no a través de este IVA que se quiere implementar. Entendemos las necesidades y las afugias de un gobierno. Entendemos que la situación fiscal del país pues requiere más ingresos, pero no podemos asfixiar a las clases populares, asfixiarlas creándoles de 0 al 18% un IVA a la canasta familiar, a lo poco que tienen acceso, pues termina siendo un caos. O peor todavía, que esta medida se le termine devolviendo a un gobierno que recién comienza. Creo que no es la mejor oportunidad de hacer este tipo de impuesto sobre las clases populares. Otro panorama, comenzando, profesor Sarmiento, es que la Constitución del 91 autorizó los presupuestos desequilibrados. De ahí que se haya aprobado el presupuesto del año entrante con un déficit de 14 billones. Yo, que soy no experto como usted en esos temas, me parece que uno de los tantos errores de ese estatuto fundamental es haber autorizado los presupuestos desequilibrados, porque si no fuera por esa razón, de pronto en el momento de aprobar el presupuesto vendría el gran debate sobre los temas estructurales de la economía para no estar haciendo reformitas como estas 14 que se han hecho ya en 30 años. Bueno, yo creo que usted ha dado con el punto. Usted tiene que la disculpa siempre, hay un hueco fiscal. Y hay un hueco fiscal, en cierta manera, porque el gobierno pone más gastos que ingresos en el presupuesto y queda en conseguir la plata más tarde, lo cual es irregular. En el presupuesto debería estar lo que usted va a gastar y lo que usted va a recoger de plata para hacerlo posible. Entonces, ahí está el problema. Si usted mira la historia de los últimos 30 años, todos los gobiernos llegan y dicen, tenemos un hueco fiscal, porque tenemos más gastos que impuestos. Y como tengo un hueco fiscal, no hay más opción que una reforma tributaria. Y luego llega la reforma tributaria y usted hace lo mismo. Con esa reforma tributaria, usted llena ese hueco fiscal y luego monta otro hueco fiscal, porque usted gasta más de los ingresos. Ese juego ha llevado a una situación en que usted hace reformas tributarias, usted recoge impuestos sin saber para qué es. Si usted tuviera un sistema fiscal, usted tendría una clara consistencia, una clara simetría entre el gasto y los ingresos tributarios. Pero aquí no, usted tiene una costumbre en que ya tiene unos gastos comprometidos y no tiene la plata para hacerlo. Entonces la disculpa del gobierno es que tengo un hueco fiscal y si no me lo llenan, entonces no va a haber plata para las universidades públicas, no va a haber plata para la salud, no va a haber plata para las pensiones, no va a haber plata para las madres en acción. De manera que ellos, en cierta manera, crean el hueco fiscal y crean la necesidad de la reforma tributaria haciendo leyes desequilibradas. Otro marco de referencia para el análisis que vamos a hacer puede ser el referido a que a partir de 1991 el Estado central aumentó las transferencias a departamentos y municipios sin prever de dónde saldrían los recursos para su propio financiamiento. Amén de eso, entre otras cosas, se crearon muchas dependencias. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura,
el Consejo Nacional de Televisión, que murió luego, y muchas otras dependencias, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación. Es decir, se aumentaron en una forma importante, además por la consagración del Estado social, que en algunas cosas se ha vuelto algo de realidad, aunque no en muchas, y entonces eso ha hecho, amén del modelo económico que se instauró, que esos marcos debamos tenerlos en cuenta para el análisis que vamos a hacer. ¿Qué les parece y quién quiere referirse al tema? Profesor. Sí, la reforma constitucional del 91 cambió un poco la estructura social del país. Pasamos de un Estado político a un Estado social de derechos. Eso implica que el Estado adquiere obligaciones con la gente. Eso no ocurría antes. Eso ha dado lugar a un aumento del gasto público y a necesidades crecientes. La gente puede reclamar sus derechos de salud, de educación, pensiones, etc. De manera que esto aumentó el gasto público, aumentó las necesidades de ahorro para este tipo de actividades que no generan mucha producción. De manera que usted entró en una carrera social en el cual el país venía atrasado, pero que probablemente no ha hecho los ajustes y la organización adecuada. Estamos muy lejos del estado de bienestar europeo, incluso el de los Estados Unidos. Tenemos un sistema que sí ha avanzado, el SISBEN, los derechos, las obligaciones, las tutelas, Familias pero en acción. no hemos organizado el Estado. Por ejemplo, en el caso del gasto público, entonces decimos, bueno, se montó una estructura de gasto público para hacer transferencias en favor de los que tienen menos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero cuando usted entra a examinar eso, dice, bueno, vamos a ver cuánto recibimos y cuánto le damos al 40% más pobre. Pues bien, si usted mira el gasto en salud, educación y pensiones, va a encontrar que ese 40% más pobre, para el cual se inventaron los derechos y las transferencias, no recibe el 40%, recibe únicamente el 15% de los recursos tributarios. Entonces usted montó los derechos, las necesidades, pero no el Estado y la organización para atenderlos. Es lo que muchas veces hemos dicho, que el qué de la reforma del 91 era perfecto, pero el cómo muy deficiente. En el caso de los derechos, nadie lo duda, el qué es perfecto, pero la forma de atender esos derechos ha resultado medio caótica, porque al sector que usted quiere ayudar, que es el 40% más pobre, a ese 40% más pobre no le llega ni el 15%. Otro marco de referencia para el análisis es muy importante, y es que ese constante déficit fiscal se ha venido cubriendo esencialmente por el aumento de la deuda. Ya va en 52 billones de los 258 en que quedó aprobado el presupuesto del año entrante. Y amén de haber recurrido a la deuda, se ha recurrido a la venta indiscriminada del patrimonio público, del patrimonio del Estado, pues ahora la situación se ha agravado muchísimo más en razón a que ya no tenemos cómo endeudarnos más y prácticamente se nos acabó lo que teníamos para vender. Eso y mucho más después de una pequeña pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión.
Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Eduardo Sarmiento, Álvaro Yunis y Fidel Cardona analizando el tema de la reforma tributaria. Y había dejado planteado antes de la pausa. Antes podíamos endeudarnos, ya creo que no, salvo mejor opinión de ustedes, no nos podemos endeudar más. 52 billones vale el servicio de la deuda actualmente. Y no, prácticamente ya se nos acabó lo que teníamos para vender. Álvaro Yunis, ¿cómo ve ese panorama? Bueno, lo dicho hasta este momento significa que si no hay una aprobación de la reforma tributaria, el gobierno tiene el mejor argumento para salir vender a Ecopetrol. De nuestros activos enajenables. Claro, Ecopetrol tiene una autorización del 20%, apenas va a un 11%, queda un 9%. Ecopetrol ya con la entrada de los biocombustibles que no son de Ecopetrol, ya tiene el 10% menos de la venta. Y si esa plata no alcanza, pues tendremos que salir a vender más Ecopetrol y los otros activos enajenables. Hay una disposición donde quisiera vender hasta 5 billones de pesos activos enajenables. ¿Hay una disposición en el proyecto? No hay una disposición en el proyecto, ni hay una disposición escrita. Sí. Se averiguaron cuáles eran los activos enajenables del país y parece que el sentimiento es que se necesitan 5 billones sobre esos activos enajenables. ¿De dónde saldrían? Pues lo acabas de decir, pues Ecopetrol es una de las figuras más atractivas que hay para salir de ella. Es una lástima que hayamos menospreciado, me permiten el término, tanto ahorro que hicimos y durante generaciones y que a menos precio hayamos salido de ese patrimonio para financiar unos gastos, la gran mayoría improductivos, la gran mayoría de burocracia. ¿No sería lo contrario lo que tendríamos que hacer? ¿Recuperar por lo menos parte de lo que feriamos, Eduardo Sarmiento? Ese fue un gran error. Uno de los problemas del Estado es que ya no tiene esas empresas que generaban ingresos en el pasado. Llámela a ustedes Telecom, las empresas de energía eléctrica, las empresas del agua. Esas se entregaron en pésimas condiciones al sector privado. En la mayoría de las empresas se puede decir que fueron vendidas a la tercera parte. De manera que lo que usted ha recibido con activos es mucho menos de lo que usted recibió luego con los rendimientos. De manera que ahí tiene usted uno de los grandes errores nacionales. Por ejemplo, la empresa de la ETB. La ETB se pensaba vender en 2 billones de pesos. Que hoy en día probablemente la van a vender en 1 porque bajaron los precios de las acciones. Pero cuando usted entre a ver el funcionamiento de la empresa, tiene que esta empresa genera un EBITDA, es decir, un ingreso neto antes de depreciación de $500 millón de pesos por año. O sea, en 4 años lo que la empresa genera es más de lo que le representa la venta de activos. Entonces usted está haciendo un pésimo negocio porque allí lo que juega son los compradores, los amigos, las comisiones y en cierta manera la corrupción. Cuando usted vende las empresas del Estado por menos de lo que venden, usted está incurriendo en un acto de corrupción. Pues eso pasó en el mundo y desde luego en Colombia a todos los niveles y es uno de los grandes dramas que ha hecho que los estados estén prácticamente al servicio de los grandes intereses del capital. Frente a ese panorama, Fidel,
¿le parece que habría otros aspectos previos al análisis del proyecto que le diera a los televidentes una visión más o menos completa del problema económico de este país? Bueno, yo creo que hemos hecho una introducción general sobre el entorno macroeconómico y sobre los temas fundamentales que llevan a la necesidad de recursos del gobierno. De pronto un tema que no hemos mencionado es de la regla fiscal, que también le impone al gobierno y para el año 2022 el déficit presupuestal no puede superar el 1% del Producto Interno Bruto. Total que al Estado le quedan dos caminos para conseguir recursos, o generar internamente recursos de los propios, pero si ya no tiene empresas industriales y comerciales que le generen recursos, pues le queda o los tributos o le queda salir a vender las pocas empresas que le quedan. Y ahí, por favor, hagámosle claridad a los televidentes cuál es la diferencia entre la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal. Precisamente como lo comentábamos al comienzo de la charla, como la Constitución del año 91 permitió que se presentaran presupuestos desfinanciados, Sí. lo cual fue llevando crecientemente a que el Estado se endeudara para poder atender esas nuevas instituciones derivadas de la Constitución del 91 y de las obligaciones del Estado Social de Derecho, ese incremento de ese déficit fiscal y ese error de no haber establecido desde un comienzo el balanceo entre el ingreso y el gasto, llevó a que se hiciera una reforma constitucional y establecer la famosa regla fiscal, que es establecer un porcentaje máximo que se permite de endeudamiento frente al Producto Interno Bruto, con el ánimo de mantener una buena calificación de la deuda y lograr unos créditos, unos empréstitos en condiciones más favorables. Pero fíjese, ahí está uno de los grandes errores. Sí. Usted pone la regla fiscal y obliga al gobierno a reducir el déficit fiscal sin tener en cuenta el déficit externo en cuenta corriente. Esa política es recesiva, es contractiva. Sí. Entonces, esta política de la regla fiscal es contractiva. Lo obliga a usted a una política que le tumba la economía. Entonces, lo que usted gana con la regla fiscal lo pierde porque la economía crece menos y genera menos recaudos. El caso del ministro Cárdenas, hace 2 años nos dice, voy a financiar un hueco fiscal y voy a generar más recaudos. Hace la reforma tributaria. ¿Y qué pasa con el hueco fiscal? A los 2 años vuelve a aparecer en la misma magnitud. Y los recaudos tributarios bajaron. Claro. Y nadie le dice nada. Aquí nadie es responsable de eso. Entonces estamos ante un Estado que todo el día comete errores, que está montado en unas ficciones que engañan a la gente y lo importante no se ve. Esa regla fiscal, esa política fiscal, y eso lo hemos mostrado varias veces en mis columnas, llevó a mantener la recesión de la economía o el estancamiento de la economía durante 4 años. Por ese lado, la economía perdió mucho más recaudos tributarios de los que pudo haber ahorrado con la regla fiscal. Esa regla fiscal es una imposición de afuera que en el caso colombiano de los últimos 4 años, al mantener un déficit fiscal inferior al déficit en cuenta corriente y no financiarlo adecuadamente, ha perpetuado esa situación. Por eso todo el día se equivocan. Todos los ministros llegan y dicen, voy a llenar el hueco fiscal y voy a aumentar los recaudos tributarios. Y a los 2 años todos fracasan en eso y los medios de comunicación y los medios de expresión y los analistas independientes no dicen nada sobre ese aspecto. Lo menos que usted le puede exigir a un gobierno y a un funcionario es que cumpla con sus promesas y ofrecimientos. Álvaro Yuri. Claro, y es que ahí viene una contracción que hemos venido teniendo también desde la última reforma. Es que el tema es muy delicado.
Es bastante delicado. Por ejemplo, acordémonos que el viernes bajó 1 punto del PIB el Banco de la República por menos consumo. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Menos consumo y poniéndole un IVA de 0 al 18 a la canasta familiar. Si bajan 1 punto de crecimiento, pues ¿en qué quedamos? Pues es que tenemos todo las es equivocado, dificultades. doctor. Claro. Como no nos han querido creer que todo es equivocado, que estamos desmontados en una cadena de errores. ¿Qué es lo que pasó? Cojan ustedes las proyecciones de los últimos 4 años. Cada 2 meses se equivoca el Fondo Monetario, los organismos internacionales, el Banco de la República y Planeación Nacional. Le tiran a la vaca y no le dan al potrero. Pero entonces digámoslo con más claridad, lo que fracasó fue el modelo neoliberal. Sí, claro. Bueno, el modelo, no le pongamos incluso titular, el modelo es un modelo que le genera a usted inequidad, es un modelo que le da un crecimiento económico muy inferior al del pasado, es un modelo que le da un desequilibrio de la balanza de pagos y es un modelo que hace que el salario permanentemente esté por debajo de la productividad del trabajo. Eso se llama, modelo neoliberal. Claro, el modelo, por eso, pero yo como no quiero ponerle acá rótulos, sino simplemente decir, técnicamente es una barbaridad, claro, es el modelo neoliberal. Eso no ocurría cuando Abdón Espinosa era ministro de Hacienda. Empezó a ocurrir después. De manera que sí, es el modelo neoliberal. Pero yo lo quiero presentar en forma más escueta, más técnica, sin ponerle rótulo y decir, mire, esto produce todo lo contrario de lo deseable. Fidel Cardona. Y vamos a persistir en el error mientras no tengamos una reforma tributaria estructural, que ese es otro tema también grande que hay que tratar. Es inconcebible que en un gobierno se hagan 4 reformas tributarias, como ha ocurrido. Bueno, mientras no hagamos una reforma tributaria estructural. ¿Qué pasa con la...? Pero es que eso es lo mismo. ¿Cómo van a hacer reforma estructural si tienen el modelo equivocado? Sí, Carrasquilla dijo, todas se presentan como estructurales. No solamente es el hueco, sino todas se llaman y son entonces lo primero es el cambio de modelo. Claro. Ok, pero entonces para cambiar el modelo, ¿qué habría que hacer? Les pregunto. Es una gran incógnita. Es una decisión política de fondo que no van a tomar. ¿Y hasta dónde el Estado representado en la gobierno están tomando? quiere? Es que la están tomando. ¿En qué sentido? No, la están tomando. La gente dice que no, pero la están tomando. La gente está yendo donde no quiere. En Estados Unidos están con el señor Trump, que no lo quieren. Pero él está haciendo lo que en cierta manera le están pidiendo económicamente. ¿Ha cerrado la economía? Claro. Ah, bueno. Exacto. Por eso. Pero un gobierno de derecha es el que está cerrando la economía, el que está yendo contra el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque le tocó. Él se dio cuenta que el gran fracaso de la economía estaba en las políticas demócratas y se agarró y planteó lo contrario y un poco medio le está funcionando. Ok, como no van a cambiar el modelo, como el modelo neoliberal está incrustado en la propia Constitución, como ese es el que importa al gran poder económico, al poder de las transnacionales, y eso se ve reflejado en el proyecto de reforma tributaria, como eso no va a suceder, doctor Fidel, entonces, ¿qué es en su concepto lo que habría que hacer antes de empezar el análisis del proyecto? Bueno, independientemente de él. Habría que hacer una corrección del modelo económico, es decir, si el modelo económico es equivocado y está probado que no ha funcionado, cada vez hay más concentración de la riqueza y los impuestos que se recaudan no se están redistribuyendo adecuadamente, pues hay que comenzar por eso antes de plantear una reforma tributaria, pero y más aún, hay que controlar la evasión es un problema. Es un cáncer grande que se está comiendo los recaudos tributarios, por no hablar de la corrupción también. Muy bien, ya vamos para allá. Entonces, después de otra pausa, ya habiendo dado un panorama muy general, vamos a entrar a los contenidos del proyecto de reforma tributaria, a lo que tiene de negativo, que es mucho, y también a lo que tiene de positivo. Ya regresamos.
Regresamos a Mesa de Opinión, ya después del panorama que hemos dado, que no es completo, pero es parte de lo más importante del mismo, vamos a entrar ahora a considerar algunos de los contenidos del proyecto que llaman de equilibrio presupuestal para financiar a través de él el Estado. Claro, de equilibrio porque se ha cometido el error de autorizar constitucionalmente los presupuestos desequilibrados. Es decir, lo primero para el proyecto es recuperar 14 billones de pesos que le hacen falta al presupuesto. Lo bueno, dijéramos, lo malo y lo feo del proyecto. Le ruego puntualmente que le demos una idea a los televidentes de contenido del proyecto. Bueno, yo creo que para entonces hablar de algo positivo, cosas buenas del proyecto, sí. Me parece una cosa buena la creación del régimen simple. El régimen simple que se está planteando aquí es para contribuyentes que tengan ingresos más o menos hasta 2.700 millones de pesos. Entonces se pretende que haya un solo impuesto que abarque el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y el impuesto al consumo. Entonces me parece que eso simplifica y se establecen unas tablas de tributación de acuerdo al nivel de ingresos. ¿Y el hecho de la simplificación es positivo? Es positivo porque una de las grandes dificultades en Colombia de las normas tributarias es que son muy complejas. Son tan complejas que, por ejemplo, la última reforma tributaria no se ha terminado de reglamentar, porque ni siquiera la DIAN la ha entendido. Entonces, estamos violando el artículo 338 de la Constitución que pretende que las normas se comiencen antes de que inicie el periodo grabable. Y ahorita no han terminado de sacar los decretos reglamentarios. Entonces, eso simplifica, simplemente es ir al ingreso y de acuerdo al nivel de ingresos pagar un porcentaje de impuestos. Y ese impuesto se pagaría mensualmente. Yo mensualmente pago un tributo, al final de año hago mi declaración y cancelo la diferencia. Eso me parece que es positivo. Ya se ha intentado, esperamos que aquí se hayan corregido los errores anteriores. Me parece bueno eso. Me parece nefasto. Sí. Pero un momentico, ya que entró en lo positivo, ¿qué más tiene de positivo el proyecto? Algunas cosas. Por ejemplo, aún quitándole impuestos a los más ricos, no es positivo que se le baje la tarifa del 33 al 30 al impuesto de renta. ¿Eso no reactiva la economía? Bueno, cuando yo miro los temas fiscales, trato de ser consistente con mi cátedra de política fiscal o de desarrollo. Sí. Es que los tributos deben cumplir dos condiciones. La primera, deben ser progresivos y socialmente justos. Y segundo, deben ser eficientes, deben propiciar el buen funcionamiento de la economía, no la deben ahorcar. Pues ese es el ejercicio que yo he hecho y son las presentaciones que he realizado en diferentes partes. Si es progresivo, bueno, usted me ha dicho, y con razón, bueno, se van a gravar a los más ricos, pero también se le van a bajar los impuestos y las obligaciones a los más pobres, de manera que se está mirando únicamente una cara. No, pero es que lo que se le baja a los ricos es mucho más que lo que se le da a los pobres, de manera que el sistema se hace más regresivo. Entonces, para eso le voy a hablar de unas cifras que presenté ya públicamente. La reforma le significa un aumento de los impuestos a las personas naturales, es decir, al trabajo, de
13 billones. Entonces la clase media, las personas naturales, el trabajo va a pagar 13 billones más. De esos 13 billones, 10 van para menos impuestos de los ricos, de las personas jurídicas, del capital, que así que digan que no es cierto, son los que ganan más plata acá y en cualquier otro lugar del mundo. Y luego a los pobres se les va a dar, al 30% más pobre, a los estratos 1 y 2, se les va a dar una compensación por 2 billones. No hay relación. El que gana más, el que tiene más, ¿cuál es? El capital, y es el que paga menos. Y lo que el capital va a obtener es mucho, mucho mayor que lo que usted le va a devolver a los más necesitados. De manera que es una reforma tributaria claramente regresiva con unos pétalos para adornar un poco el regalo. Muy bien, un poco. muy bien, maestro. Y si me permites, sí, señor. esos 13 billones, ¿de dónde van a salir? Pues vamos a grabar las pensiones. Vamos a quitarle casi la mayoría del IVA. Y alguito, lo de pensiones no va a salir. Y lo demás no. El IVA le da más o menos esos 13 billones. Es que el IVA es una monstruosidad. Es que el IVA tiene una ventaja técnica. Y es que con todo lo que ustedes quieran de evasión es el más fácil para conseguir recaudos. En cambio, los otros están expuestos a todo tipo de compensaciones. Se hace la ley y se hace la trampa. Ok. ¿Qué iba a decir Fidel? Sí, estamos de acuerdo. El IVA es el mayor generador. De toda la reforma tributaria, el 43% va a salir del IVA. 11 billones. Va a salir del IVA aproximadamente. 11. Lo otro, ¿de qué va a salir? De gravar las pensiones, de quitarle las rentas exentas a los trabajadores. En teoría, los trabajadores no tenemos derecho a descontar gastos porque teníamos el 25% de rentas exentas que quedan eliminadas. Bueno, pero eso... Vamos a ponerle el impuesto a la riqueza solo a las personas naturales. El IVA por lo menos al 83% de los productos de la canasta familiar, como está planteado, no va a pasar. No va a pasar. Reforma, cuando usted, es una reforma para bajar el salario y dárselo al capital. Eso es regresivo en cualquier parte del mundo y es en donde no está funcionando el modelo económico. Okay, un modelo económico que gira en torno a bajar los salarios para subsistir está dado al fracaso. Muy bien, pero a ver, lo que se está haciendo, he preguntado bajando el salario para darle darle mayores ganancias al capital. Eso es. He preguntado por los aspectos positivos del proyecto y solamente ha habido uno hasta ahora. Álvaro Yunes. No, yo no tengo tampoco aspectos positivos. No tengo Lo ninguno. más positivo que tiene es la generación de estos debates, para saber hasta dónde tenemos los colombianos la capacidad de asumir más impuestos o no. En el país hay un descontrol terrible, empezando porque a la gente le han venido subiendo muchísimos impuestos, no solo de orden nacional. Los 2 últimos años hemos doblado casi los prediales en Bogotá y en muchos otros municipios del país. La gente está atosigada, si se me permite el término, de impuestos y viene bajando salarios. ¿Cómo vamos a imponerle más salarios al que menos tiene capacidad de pago? Más impuestos. Aquí el gran debate es, sí, el gobierno necesita unos recursos. Estos que están planteados en la reforma le permiten primero obtenerlos, no va a ser que tampoco le permitan no obtenerlos por falta de capacidad de pago. Pero mire, Segundo, es para ponerlo en términos más coloquiales, un poco menos técnicos. Sí. Entonces, ¿para quién es la reforma? Es como la misma pregunta que me surgía hablando de los activos del Estado. Pues es que la gente no compra sino lo que produce plata. Si a mí me van a vender un activo que no produce, pues eso no lo compro ni lo considero. Y entonces el Estado, ¿qué va a hacer? Va a salir de lo que sí le produce renta, de lo que sí le deja, a no hacerlo. Porque uno particularmente piensa, lo primero cuando se habla de un impuesto, ¿hasta dónde llega?
me van a cobrar más por mi casa, me están cobrando más por aquello, y me van a cobrar más ahora por la canasta familiar. Pero la gran incógnita mía es esta. Cada vez que se habla de subir impuestos, no hay unos mecanismos, la institucionalidad nuestra es muy débil. Esas son cascadas, se sube mucho más de las cifras que se aprueban. El sector productivo genera unos mayores costos y entonces ese 18 sale convertido en términos reales en un 20, 25 o más, porque no tenemos cómo controlar realmente el sistema productivo, que no lo tenemos de una manera sana. Yo lo único que pudiera decirle que pero se me van a venir los panelistas en contra mía, que le veo de positivo a la reforma es que no grava tanto a los capitales que vienen a invertir, no grava al sistema o al sector petrolero, porque está esperando es que le retribuya muchísimo más recursos, y está bien, hay que conseguir la plata de alguna manera, pero esto se centró más que nada en el IVA. No, y en la capacidad de pago de los colombianos. Miren, porque pero es que los colombianos que trato 5 y 6, a pesar de que múltiples alcaldes colocan 6 a la ligera, están estratificando para pagar más impuestos. Entonces dicen que ahora con 4 salarios mínimos ya una persona es rica. Entonces, pues si es rica ya para el Estado lo ponen a pagar, pero no tiene la capacidad de pago para es que su subsistencia. no grabar a los capitales que van a llegar es precisamente premiar al capital en detrimento de los pobres. Mira, ¿y cómo conseguimos la plata? Pero es que está contemplado en el proyecto, mira cómo está concebido, las mega inversiones, que son inversiones de más de 50.000 VTs, es decir, 50 millones de VTs, es decir, 1.7 billones de pesos. Entonces a esos inversionistas, cuando los voy a premiar, les voy a decir, mire, su tarifa del impuesto de renta va a ser del 10%, y en los 2 años siguientes usted puede depreciar los activos que traiga. doctor, entonces, me toca hacer una pausa. Después de la última pausa, tiene la palabra Fidel Cardona. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Haremos otro programa sobre este mismo tema porque se quedan todavía muchos aspectos por tratar. En síntesis, Eduardo Sarmiento, en medio minuto, ¿qué recomienda? Hay que reformular todo esto y mirarlo desde un punto de vista general. La reforma está mal porque es regresiva, porque es contractiva, es recesiva. Pero el IVA no va a pasar. Bueno, por lo menos como está planteado, no puede pasar en el Congreso. Pero en todo caso, usted tiene un esquema que trata de bajar los salarios para propiciar la actividad de las empresas. Usted trata de gravar a la clase media. Ese esquema no es funcional. Yo creo que esta es una reforma tributaria hecha para llenar una serie de huecos y una serie de condiciones. Se me acabó el tiempo. No se cumplen las 2 condiciones básicas de equidad y de eficiencia. Álvaro Yunes, medio minuto. Creería que el gobierno debe retirar el IVA, no solo porque puede ocurrir una derrota. Pero si el mismo partido de gobierno ya dijo que no, no lo vota. Por eso es mejor retirarlo antes de que venga una debacle. Y tenemos otro año más para realmente recoger estas valiosísimas opiniones y tratar de que los colombianos tengamos un sistema impositivo basados en la progresividad, en la equidad, pero sobre todo que se vea que hay justicia con todos los sectores. Fidel Cardona, por favor, su conclusión. Yo creo que es necesario reformular la reforma tributaria y sobre todo poner atención en el fenómeno de elevación. Es que con lo que pensamos recaudar ni siquiera equivale a los estimativos de evasión. Entonces me parece que es completamente irresponsable si los recursos ya están y no los sé administrar.
Entonces viene una reforma donde ya tengo presupuestado que el 40% de lo proyectado va a ser evasión también. Como usted lo ha insinuado, la mejor reforma tributaria sería combatir de verdad la evasión, sería combatir de verdad la corrupción, sería hacer que haya un Estado eficiente y quitarle tanto gasto improductivo al Estado. Les agradezco mucho por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias. A usted, Ricardo. ¿Ya? Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares cada 8 días. No se les olvide, hay que entender estos temas que son sencillos, presentándolos de manera sencilla. La reforma es un proyecto inconstitucional que viola desde el principio, desde el preámbulo de la Constitución. Revisen, porque los estaré tratando en próximo programa. Revisen el preámbulo, los artículos 1, 2, 5, 13, 44, 95, 363 y 366, donde encontrarán razones suficientes para que entendamos por qué un proyecto como el que fue planteado es abiertamente inconstitucional. Les agradezco mucho por permitirnos estar con nosotros. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descanse.